Muy bien, en nombre de Dios de la patria se abre la sesión. Señor secretario. Señor presidente, señores parlamentarios, como ustedes saben, la sesión de hoy día está convocada para continuar con el análisis de las diferencias surgidas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores señores Araya, Espina, Arboe y Larrey, que sustituye el decreto de ley número 321 de 1925, que establece la libertad condicional para los penados. A la sesión del día de hoy se invitó a un grupo de profesores para que vinieran a exponer su opinión sobre algunas cuestiones que surgieron en el debate de la comisión, especialmente referido a las normas de carácter constitucional y penal que podrían influir en la aplicación de algunas de las disposiciones que está examinando la comisión. Se invitó al profesor profesor Basa y al profesor Jaime Couso, al profesor Patricio Zapata y al profesor Guillermo Oliver. Tanto el profesor Jaime Couso como el profesor Basa don Jaime Basa ha presentado sus excusas por diversos compromisos de carácter profesional que les impiden asistir a la sesión de hoy día. Por lo tanto, sí contaríamos con la presencia del profesor de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, don Guillermo Oliver, y el profesor de Derecho Constitucional, señor Patricio Zapata. Hago presente además que la Secretaría acaba de recibir hace unos instantes un estudio elaborado por la Asesoría Técnica Parlamentaria, la Unidad de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, referido a la libertad condicional de condenados por delitos de lesa humanidad en Chile, un análisis jurisprudencial reciente entre los años 2015 y 2018. No hemos tenido la oportunidad de leerlo, solo hacemos entrega de este documento a sus señorías porque había algún grado de interés también saber cómo había sido la evolución de la jurisprudencia en esta materia. Eso, señor presidente. Lo último, que la Secretaría ha elaborado un nuevo texto comparado de 4 columnas que tienen la primera las disposiciones vigentes, el texto aprobado en el primer trámite constitucional por el Senado, las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados y en la última columna las nuevas proposiciones que se han formulado para la comisión mixta. En ella están contenidas las que ha hecho presente el Ejecutivo, incluso recibimos la última versión hoy día en la mañana y se desarrollan en esta última columna. Eso, señor presidente, para facilitar el trabajo de la comisión. Muy bien, ¿pueden pasar los asesores entonces, por favor? ¿Perdón? Y los profesores, por supuesto, también. Rodrigo, ¿cuántas proposiciones hay en la columna 4? Básicamente las proposiciones del Ejecutivo ¿Ya? Y de algunos parlamentarios, como Leo, el diputado Soto, tuyo... Crispi, Pero tú dices Walker, están contenidas. La que está ahí es una antigua. Nosotros nos vamos a asistir de eso. Lo que preparamos otra. Y ahora la estamos suscribiendo y la estamos viendo que el Ejecutivo se interesa en respaldar. La última. Que no está acá. Muy bien, antes de dar la palabra al profesor Oliver, quiero, a nombre del señor presidente titular de la comisión mixta, pedir las excusas. El senador Buenchumilla está afectado a una gripe, como estaban acá, medio complicado, así que pidió ser reemplazado. Así que, si no hay objeción, me va a corresponder por ahora presidir accidentalmente esta comisión. ¿No hay? Muy bien. ¿Alguna vez? Bien. Luego, dicho lo anterior, entiendo que el diputado Soto quería hacer presente a la Secretaría algo respecto a una indicación. ¿No? Ok, muy bien. Sí, por favor, secretario. Pero entiendo, diputado
que ustedes van a retirar algunas de las indicaciones que figuran en el texto comparado o no. Sí, sí, Diputado Soto. Sí, ya. la pregunta que me gustaría hacer es si Ponle. Ahí. Sí, me gustaría saber si vamos a proceder a votar o a escuchar a los profesores, porque si vamos a votar, podríamos incluir la nuestra, digamos, pero si no existe esa urgencia, yo estoy haciendo o recogiendo opiniones incluso del Ejecutivo, y al término de esa opinión, ahí la ingresaríamos. Muy bien, muchas gracias. Diputado Walker. Presidente, simplemente reiterar lo mismo porque hemos estado trabajando con los parlamentarios de oposición en una propuesta y para avanzarla hemos ido conversando con el Ejecutivo. En algunas cosas estamos de acuerdo, en otras cosas no. Entonces, efectivamente, ratificar lo que dice el diputado Soto, porque después podríamos dar a conocer cuál es nuestra propuesta. Tenemos un comparado con algunas diferencias que subsisten con el Ejecutivo, con el objeto del resto de la Comisión Mixta se puede ilustrar respecto de ellas y en definitiva pronunciarse. Pero yo creo que podríamos hacer ese esfuerzo también de sistematización y compartirlo con el resto de la comisión, porque la verdad son más los acuerdos que los desacuerdos y yo creo que podemos avanzar rápido, entregar una respuesta sobre los temas más controvertidos. Muy bien. A ver, señores diputados, estoy leyendo la citación a la comisión mixta y la verdad es que la citación señala que el objetivo de esta citación es continuar con el análisis de las diferentes las diferencias que han surgido con ocasión de la tramitación de este proyecto de ley, y dentro de la citación está obviamente escuchar a nuestros invitados. No está citada para votar, en consecuencia no procederíamos a votar hoy día, escucharíamos a los señores profesores, si les parece, no hay problema. Entonces, sin más, entonces agradecemos la presencia del profesor Guillermo Oliver, profesor de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Agradecemos su buena disposición y aquí vamos a la espera también del profesor Zapata, que se va a incorporar en algún momento en nuestra sesión. Profesor Oliver, bienvenido, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Señor presidente, yo quisiera en primer lugar agradecer muy sinceramente la invitación que se me ha hecho para intervenir en esta comisión mixta y al mismo tiempo partir pidiendo excusas, puesto que a pesar de que cuando se me invitó se me hizo ver la conveniencia de que si me daba el tiempo pudiera hacer llegar yo algún texto escrito que recogiera las observaciones. No me dio el tiempo, señor presidente. Por tanto, simplemente vengo a exponer oralmente una serie de observaciones a propósito de lo que se me ha pedido en la invitación. Yo no voy a hacer análisis de las concretas modificaciones que se pretenden incorporar en la regulación de la libertad condicional, sino, atento a lo que se me ha pedido en la invitación que se me hizo llegar, me concentraré en la cuestión que parece preocupar especialmente, que es la de si las modificaciones que se incorporen en esta regulación, cualesquiera sean ellas, podrán, en caso de aprobarse, ser aplicadas o no a personas que se encuentran actualmente cumpliendo penas privativas de libertad, ¿no? Eso fue lo que se indicó en la gentil invitación que se me hizo llegar y a eso es, pues, a lo que apuntaré básicamente, ¿no? La pregunta con la que uno debería partir al analizar esta temática es la de si la normativa penitenciaria, dentro de la cual se inserta la regulación sobre libertad condicional y otros beneficios penitenciarios en Chile o en otros países, se encuentra o no sujeta al postulado de la irretroactividad cuando se la modifica en un sentido perjudicial a un imputado. Y la respuesta a esa pregunta debiera atender, en primer lugar, tener en cuenta dónde se sitúa quien formula la pregunta y quien intenta responderla. Si esto se pregunta en el contexto de la jurisprudencia constitucional norteamericana,
La pregunta se responde categóricamente en términos afirmativos. Sí, las modificaciones en el ámbito de la normativa penitenciaria se encuentran cubiertas por el postulado de su irretroactividad cuando se trata de modificaciones perjudiciales y de su aplicación retroactiva cuando se trata de modificaciones benignas. Pero si nos situamos, como ocurre en nuestro ámbito jurídico, en un sistema europeo continental y latinoamericano, allí empieza la discusión. Es curioso esto, ¿no? Uno debiera partir constatando eso, ¿no? En el primer contexto, en el primer ámbito, esto generalmente no se discute, sí se lo discute en cambio en el segundo, en aquel en el que nos movemos, que es el sistema jurídico europeo continental y Latinoamérica por extensión. Esa discusión, en este segundo ámbito, en el que se encuentra nuestro país, explica que respondiendo a esa pregunta uno observe distintas respuestas, distintas formas de responder. Por un lado, una respuesta que uno encuentra en doctrina, en los estudiosos, en los autores. Una respuesta posible es no se aplica. No se aplica el postulado de la irretroactividad cuando se trata de modificaciones perjudiciales, ni el de la aplicación retroactiva cuando se trata de modificaciones benignas, porque no se trata, en opinión de quienes adhieren a este primer sector, de derecho penal, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Podrá ser derecho administrativo, algunos destacan su pertenencia al ámbito procesal. En cualquier caso, ese primer sector responde en términos negativos a la pregunta. Pero es, dentro de la doctrina, con franqueza lo digo, el sector minoritario. La mayor parte de la doctrina sentada en el contexto jurídico europeo continental y latinoamericano responden afirmativamente a la pregunta de si las modificaciones perjudiciales en el ámbito de la normativa penitenciaria, como por ejemplo en materia de libertad condicional, se sujetan o no a la regla de la irretroactividad. Pero dentro de este gran grupo de opiniones que se demuestran partidarias de extender la irretroactividad a los cambios jurisprudenciales en la normativa penitenciaria, uno advierte discusiones intentando responder a la pregunta por el momento determinante, el momento decisivo para fijar el estatuto normativo penitenciario aplicable al condenado. Ahí uno observa variedad de opiniones, disparidad de pareceres. Por un lado, se encuentran quienes, a mi modo de ver, de modo mayoritario, dentro de este sector ya mayoritario, ponen el acento en el momento de la condena. Sería, conforme a este modo de ver las cosas, la sentencia condenatoria, el momento de la condena, de la sentencia que impone la pena, el que fijaría de modo definitivo el estatuto penitenciario aplicable al condenado. Por lo que, si después de ese momento tuviera lugar algún cambio perjudicial en la regulación penitenciaria, entonces a ese condenado no se le podría aplicar. Un segundo sector, dentro de este grupo mayoritario, pone el acento en un momento distinto, que es el del efectivo ingreso del condenado a la cárcel a cumplir su pena. Porque se estará consciente de que puede haber un tiempo entre el momento en que se dicta la condena y el instante en que el condenado ingresa a cumplir su pena. Pues bien, este segundo sector pone el acento en ese segundo momento, el del efectivo ingreso del penado a cumplir su pena. Ese sería el instante, para quienes adhieren a ese sector, en que quedaría de modo definitivo fijado el estatuto penitenciario aplicable. Por lo que si con posterioridad a ese instante se modificara en forma perjudicial la normativa penitenciaria, a ese condenado no se le podría aplicar. Y existe una tercera opinión, todavía más minoritaria, dentro de este sector mayoritario que extiende la irretroactividad
a los cambios en la normativa penitenciaria, un sector minoritario dentro de este gran grupo, que es a mi juicio el más restrictivo, el más exigente, podría eventualmente pensárselo como más garantista, que es el atender al momento del hecho delictivo por el cual el sujeto fue condenado, ¿no? Quienes adhieren a este punto de vista, entonces, sostienen que el momento de la comisión del delito no solamente fija la pena general y abstracta prevista en la ley en ese instante por la comisión de ese delito, sino que en ese mismo instante quedaría fijado también de modo definitivo el estatuto penitenciario aplicable en el evento de que quien cometa ese delito sea condenado por su ejecución. De modo que, si con posterioridad a la comisión del delito tuviera lugar una modificación perjudicial en la normativa penitenciaria, quienes adhieren a este sector afirman que ese cambio no podría aplicarse a esa persona porque violaría el postulado de la irretroactividad. Mi opinión está en este último sector, pero es solo eso, no tiene mayor importancia. Eso es la opinión de quien habla. Bastante minoritaria, como me he encargado de precisar, en el panorama doctrinal nacional y extranjero, ¿no? Lo reconozco sin problemas, sin tapujos, pero yo adhiero a ese punto de vista. Es decir, postulo que la normativa penitenciaria efectivamente está cubierta por la regla de la irretroactividad y que el momento determinante para fijar el estatuto penitenciario aplicable es el de la comisión del delito por el cual un sujeto es condenado. Y para defender este punto de vista, tomo en cuenta lo que considero es el fundamento del postulado de la irretroactividad. Tengo para mí que ese basamento se sitúa en la idea de la seguridad jurídica, entendida esta como la no imposibilidad de que una persona pueda anticipar las eventuales consecuencias jurídico-penales que recibiría su actuar si es que se decidiese a delinquir. Para que no sea imposible que una persona pueda anticipar esas consecuencias jurídico-penales, afirmo que no solamente sería imprescindible que se garantice la irretroactividad de las normas penales sustantivas stricto sensu, las que tipifican el delito y las que asignan una pena, sino también las normas que establecen cómo se ejecutan, cómo se cumplen las penas por ese delito. Con lo cual, el postulado de la irretroactividad se extiende a la normativa penitenciaria, siendo al momento de la comisión del delito el determinante para fijar ese estatuto normativo. Ahora, esto es solo mi opinión y no tiene ninguna importancia mayor que ello. He estudiado mucho sobre el tema, ya desde mi tesis doctoral, desde ahí, que me acompaña, ¿no? Pero vuelvo a la pregunta inicial. ¿Rige la irretroactividad en normativa penitenciaria? Ya dije, si asumimos una opinión doctrinal dentro del sistema jurídico europeo continental y latinoamericano, la respuesta tendría que ser sí, y podrá haber discusión acerca del momento determinante para fijar el estatuto penitenciario aplicable. Pero eso es solamente una forma posible de enfocar el problema. La doctrina no falla. La doctrina no juzga. La doctrina emite opiniones para lo que entiende es o debiese ser la correcta interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico. Pero quienes lo interpretan y aplican son nuestros tribunales. Por lo tanto, una segunda forma posible de enfrentar el problema es examinar
cómo ha sido resuelto esto en la jurisprudencia. Cómo entiende la jurisprudencia la vinculación entre la irretroactividad penal y los cambios perjudiciales en la normativa penitenciaria. Y tenemos un muy buen campo de pruebas para examinar el comportamiento de nuestros tribunales. Ese banco de pruebas lo proporciona la relativamente reciente modificación legal a propósito de los delitos contra la propiedad. Me refiero a la así llamada Agenda Corta Antidelincuencia, número 2, habría que agregar, porque sabemos que el año 2008, la 20.253, también se le llamó igual, ¿no? La número 1. ¿Y qué hizo esta modificación legal? Esta modificación legal, la Agenda Corta 2, la 20.931, de julio del año antepasado, junto con endurecer la regulación penal sustantiva, stricto sensu, de los delitos contra la propiedad, introdujo también modificaciones perjudiciales en la Ley de Libertad Condicional, en el Decreto de Ley 321 del año 25. Concretamente, lo que hizo esa ley fue restringir la concesión de la libertad condicional para algunas personas condenadas por ciertos delitos contra la propiedad. Y la restricción consistió, señor presidente, en elevar el requisito de tener la mitad de la pena cumplida, elevar la exigencia a 2/3 de pena cumplida. De la mitad de la pena cumplida a 2/3 de pena cumplida. Entonces, si uno quiere responder la pregunta por cómo entienden nuestros tribunales la relación entre la irretroactividad penal y los cambios perjudiciales en la normativa penitenciaria, haría muy bien en mirar lo que ha pasado en nuestros tribunales con ese específico cambio, ¿no? Yo no sé si alguno de los presentes ha realizado este ejercicio de mirar qué han hecho nuestros tribunales. Diría yo, salvo pronunciamientos excepcionales dentro de la globalidad, en su gran mayoría, los pronunciamientos de nuestros tribunales han decidido aplicar la normativa penitenciaria de la libertad condicional vigente en el momento en que se solicita el beneficio de la libertad condicional. Y esto partiendo incluso desde el funcionamiento de las comisiones de libertad condicional. Bueno, algunas comisiones de libertad condicional en el país, otras no. Algunas, a pesar de que después de julio del 2016 ya había entrado en vigencia esa ley, algunas seguían trabajando con los criterios anteriores a esa ley, exigiendo invento para robo con fuerza en las cosas en lugar habitado, para robo con violencia o intimidación de las personas, la exigencia de la mitad de la pena cumplida. Otras comisiones comenzaron a exigir ya, desde ese momento, el requisito de tener los 2/3 de pena cumplida mínima que pasó a exigir la 20.931. Hubo en distintas cortes de apelaciones del país recursos de amparo que se presentaron para intentar impugnar decisiones de rechazo de la libertad condicional que se estaba solicitando, fundado en que la persona que estaba pidiendo el beneficio tenía solo la mitad de la pena cumplida y le faltaba llegar a los 2/3 que ya estaba exigiendo la 20.931. Pues bien, en su mayoría esos amparos fueron rechazados. Si uno tiene en vista ese panorama, entonces uno puede, con un muy razonable grado de certeza, anticipar, por un lado, saber
cómo evalúan nuestros tribunales la relación entre la irretroactividad penal y los cambios perjudiciales en la normativa penitenciaria, y por otro lado, anticipar qué pasaría si se modificase nuevamente de modo perjudicial esta normativa penitenciaria, porque ya se hizo en el año 2016 y ya sabemos qué fue lo que pasó, no en todos los casos, pero sí en su abrumadora mayoría. Entonces, con esto ya me voy acercando al final, señor presidente, de lo que he preparado. Si es que se llegase a aprobar todas o algunas de las modificaciones que están incluidas en este proyecto de ley, la pregunta que debería hacerse una vez que se apruebe, e incluso ahora, teniendo a la vista el estado actual de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, la pregunta que debiera uno hacerse ¿es esto una modificación benigna o es esto una modificación perjudicial? ¿Es esto una modificación que tiende a facilitar la concesión de la libertad condicional? ¿O es esto una reforma que pretende hacerlo más restringido? Esa es una pregunta que es crucial, porque de la respuesta a esa pregunta depende, al menos desde el punto de vista de la doctrina, la respuesta a la pregunta por su posible aplicación sin más, desde ya hacia personas que están cumpliendo condena o no. Si se fijan, me salí de la jurisprudencia, volví a la doctrina, ambiente en el que me manejo. Tengo para mí que se trata de una modificación desfavorable, de una modificación perjudicial, ¿no? Que lo que hace es hacer más difícil el acceso a la libertad condicional. Varias manifestaciones de esa idea uno puede rápidamente pesquisar. Entre otras, uno, se abandona, si es que se aprueba tal como está, ¿no? Se abandona la concepción de la libertad condicional como un derecho para asumir una concepción de ella como un beneficio al que se postula, ¿no? Dos, se incrementa el requisito del cumplimiento efectivo mínimo de pena para poder solicitar el beneficio en varios delitos. Tres, se incorporan nuevos delitos, ¿no? Se agregan nuevos requisitos. Creo que no es difícil concordar en la idea de que se trata de una modificación desfavorable, una modificación que hace más difícil la concesión del beneficio. Por lo tanto, la doctrina diría, bueno, si es una modificación desfavorable y agregamos la modificación desfavorable en el ámbito de la normativa penitenciaria está cubierta por el postulado de la irretroactividad, entonces, si de la doctrina dependiera, esas modificaciones no podrían ser aplicadas a personas que se encuentran actualmente cumpliendo condenas por los delitos concernidos. Pero si se trata de lo que, como adelantaba yo, la doctrina no falla, ¿no? La doctrina no juzga, la doctrina sugiere, ¿no? Si se trata de anticipar lo que muy probablemente ocurriría de aprobarse esta modificación, no me cabe ninguna duda de que no sería muy distinto de lo que ha sucedido en materia de agenda corta. Esto es, las modificaciones pasarían a ser aplicadas sin más en el momento mismo del inicio de la tramitación de este procedimiento administrativo que comienza con la presentación de la solicitud para acceder al beneficio al que se postula. Es eso, señor presidente, lo que tenía pensado y quedo, por supuesto, a disposición vuestra para lo que se estime pertinente. Muchas gracias, profesor. Agradecemos su dedicación y su propuesta en esta materia. Diputado Matías Walker, le pido la palabra.
Muchas gracias, presidente. Agradecer al profesor Guillermo Oliver por la exposición. Yo precisamente le iba a preguntar por lo que ocurrió como antecedente en el caso de la agenda corta, porque efectivamente aumentamos la exigencia a 2/3 respecto de los delitos más graves, ¿no es cierto?, como por ejemplo los delitos sexuales contra menores, y efectivamente tenemos el antecedente que se presentaron muchos recursos de amparo sobre la base de estimar los recurrentes, que se estaba haciendo una aplicación retroactiva que atentaba contra la norma del Código Penal, incluso el precepto constitucional, ¿no es cierto?, el artículo 19, número 3, inciso séptimo. Efectivamente tenemos el antecedente de que la Corte rechazó dichos recursos. Pero además yo le quería preguntar específicamente qué se puede hacer como distinción en el caso de las normas y sobre todo los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿no?, respecto de los delitos comunes. Entiendo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que reemplazó a la Comisión Europea de Derechos Humanos, viene distinguiendo desde el año 95, en el caso Hossein versus el Reino Unido, entre pena y ejecución de pena, diciendo que en general la protección de no retroactividad protege la primera, es decir, la pena, y no a la segunda, es decir, la ejecución de la pena. Y hay otros fallos también que lo reconocen, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué distinción hace usted y particularmente la doctrina respecto de, independientemente de la discusión de si estamos hablando de ejecución de pena o la pena en sí misma, que es una discusión muy relevante? Yo tengo la convicción que estamos hablando de ejecución de pena, forma de cumplimiento de la pena, y no de una retroactividad de la pena, que es lo que la legislación y los tratados internacionales en materia de derechos humanos prohíben. Pero, ¿qué distinción hace usted y la doctrina en esta materia de los delitos comunes versus los delitos contra los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Walker. ¿Alguna otra pregunta? No, yo voy a aprovechar la oportunidad, profesor, reiterar mis agradecimientos y plantear una breve reflexión o comentario adicional a lo que usted ha planteado. Es que otro de los elementos que tenemos que tener en vista es la modificación que se hizo el año 2016 al Decreto Supremo 518 de beneficios interpenitenciarios. Cuando se modificó ese decreto supremo, se establecieron mayores requisitos para el otorgamiento de este beneficio, derecho, para la postulación. Y ese decreto regió in actum, y no hubo impugnación judicial alguna al respecto. En consecuencia, nos habla de la naturaleza jurídica de estas normas. Y ahí va mi pregunta. La primera pregunta es que dice relación con, más allá de las consecuencias mismas, de que usted ha planteado una posición muy legítima, por cierto. A su juicio, ¿cuál es la naturaleza jurídica de de las normas que establecen los beneficios de libertad condicional? ¿Se trataría, como plantea el diputado Walker, de una pena, de normas de ejecución de penas, normas sustantivas o procesales penales, o bien de normas de carácter administrativo? Porque cualquiera sea la naturaleza jurídica o la diferenciación de cualquiera de ellas acarrea consecuencias distintas, digamos. Y lo segundo es, si usted tiene conocimiento de cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado sobre la retroactividad en materia de ejecución de penas, que también es un antecedente relevante. Eso es, profesor. A ver, en el mismo orden, sobre una distinción en materia de delitos contra derechos humanos. Yo partí afirmando que, atento a la invitación que se me hizo llegar, me concentraría, pastelero a tus pasteles, en aquello en lo que creo que puedo aportar de modo importante en el panorama académico actual. Y ese ámbito es
el que concierne a la, genéricamente hablando, la sucesión de leyes penales, problemas de irretroactividad, aplicación retroactiva de cambios benignos, en el examen de si estos postulados que tradicionalmente se los concibe para modificaciones cuya irretroactividad, si son perjudiciales, o su retroactividad, si son benignos, nadie discute, como son las modificaciones en el ámbito de la estructura de los tipos penales y de las penas previstas para quienes delinquen, en aquellos ámbitos que son objeto de discusión, ¿no? Se discute la extensión de estos postulados en el ámbito de la normativa procesal, se discute en el ámbito de las medidas de seguridad, se discute en el ámbito de la normativa que complementa a leyes penales en blanco y también en normativa penitenciaria, ¿no? Hay otros ámbitos más que son también objeto de discusión. Por tanto, yo me resisto, ¿no?, a adentrarme en un examen acerca de la corrección o incorrección de regular al alza o a la baja la concesión o denegación de estos beneficios en el ámbito de estos delitos extremadamente graves. No me siento cómodo y no creo que tenga las herramientas necesarias para hacer un real aporte en la materia. Distinto es, espero, en el otro ámbito, ¿no?, el ámbito de, derechamente, problemas de retroactividad o de irretroactividad. Como, por ejemplo, la cuestión acerca de la naturaleza jurídica de la normativa que regula la libertad condicional, así como otros beneficios penitenciarios, ¿no?, previstos en el reglamento, por ejemplo, de establecimientos penitenciarios, a la salida, qué sé yo, a la salida diaria, a la salida de fin de semana. Sobre el punto existe una discusión, ¿no? Es una cosa más de aquellas que son objeto de debate, ¿no? Básicamente, la discusión gira en torno a 4 opiniones distintas. Una es la que las concibe como parte del derecho administrativo, ¿no? Y en esa concepción tiene mucha relevancia el hecho de que, en general, los órganos encargados de velar por la ejecución de estas penas pertenecen a la administración del Estado, ¿no? En nuestro caso es Gendarmería de Chile, que forma parte de la administración del Estado, ¿no? En otros países ocurre algo muy parecido, ¿no? Y eso explica que al derecho penitenciario se lo conciba, por quienes así ven las cosas, como un sector que integra el derecho administrativo. Una segunda, entiende que la naturaleza jurídica de esta normativa es de carácter procesal. Y en el surgimiento de esa concepción y de quienes adhieren a ella, tiene mucha fuerza el hecho de que buena parte de esta regulación se la inserta dentro de legislación procesal. Es el caso incluso de Chile. Si uno revisa disposiciones dentro del Código Procesal Penal, y lo mismo sucedía en el Código de Procedimiento Penal, hay varias disposiciones que conciernen a la ejecución, ¿no? Dentro del libro 4 del actual Código Procesal Penal hay toda una regulación no solo sobre procedimientos especiales que derivan en una sentencia definitiva condenando o absolviendo, sino también una regulación sobre ejecución de penas, ¿no? Luego hay una tercera, siempre hay un planteamiento así, sui generis, ¿no? Es decir, mire, afirmar que esta es una regulación cuya naturaleza no se deja cómodamente encasillar en ninguna de las normativas tradicionalmente aceptadas, conocidas, es sui generis, ¿no?
una cosa que no es ni penal, no es administrativa, no es procesal, en fin. Y la última, y la dejo para el final porque es la que entiendo correcta, penal. Naturaleza penal. ¿Por qué entiendo correcta esta idea? Porque afirmo que las normas sobre libertad condicional, lo mismo que sobre los llamados beneficios penitenciarios, no vienen sino a constituir una idea desarrolladora de la idea general y abstracta prevista en el marco penal del delito de que se trate primero, y luego, concretamente, en la pena en su cuantía específica fijada por el tribunal en su sentencia condenatoria. El modo en que se da cumplimiento a esa pena no puede tener una naturaleza distinta de la naturaleza que evidentemente tiene la ley que establece la sanción que nos viene a decir este sector cómo se cumple, cómo se ejecuta. Lo otro es para mí derechamente un fraude de etiquetas, ¿no? Afirmar que no constituye derecho penal es una forma no muy sutil de evadir la necesaria aplicación de los límites al ejercicio del ius poniendi estatal que sin ningún problema aceptamos si afirmamos que pertenece al derecho penal. Si sostenemos que esto es no derecho penal, derecho administrativo pues o procesal, pues entonces no hay ningún problema. Ese modo de enfrentar la situación creo que es acomodaticio, ¿no? Cuando pensamos en el fundamento del postulado de la irretroactividad penal, me parece a mí que la idea acerca de cuál es el basamento de ese postulado reafirma la conclusión de que esta normativa tiene naturaleza penal. ¿Por qué? Porque si el fundamento es, como entiendo y como adelanté, no hacer imposible para un sujeto anticipar las consecuencias jurídico-penales de su actuar. Si ese es el fundamento, entonces parece evidente que el postulado de la irretroactividad no solamente debe aceptarse respecto de lo que entendemos forma parte del derecho penal sustantivo stricto sensu, delitos y la pena prevista en la ley para ese delito, sino también la normativa que nos dice cómo se cumple esa pena, cómo se ejecuta esa pena. Porque si no se le asegura al ciudadano que esas normas, las que nos explican cómo se cumplen las penas, no pueden ser irretroactivas, entonces esa persona no podrá tener seguridad de en el juicio anticipatorio que él pueda eventualmente hacer de las consecuencias jurídico-penales que arriesgaría en caso de cometer un delito, ¿no? De manera que, frente a la pregunta, muy interesante y objeto de bastante debate, yo no digo que esto esté zanjado en absoluto, soy el primero en reconocer que esto es objeto de discusión, me decanto por esa última tesis, que es por lo demás lo que en buena medida explica la abrumadoramente mayoritaria adhesión por parte de la doctrina nacional y extranjera a la idea de que la normativa penitenciaria sí está cubierta por el postulado de irretroactividad penal, ¿no? Y en cuanto a el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la impresión que tengo yo es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su jurisprudencia, hay fallos contradictorios, ¿no? Hay fallos en los que se ha sugerido que la normativa de ejecución penal se ha sugerido que la normativa sobre ejecución penal no estaría cubierta por el postulado de la irretroactividad y otros pronunciamientos en los que expresamente se ha dicho lo contrario,
que sí. No tengo conmigo alguna referencia como para mencionarla, pero podría, si el tiempo me acompaña, buscar alguna y comprometerme a hacerla llegar a quien me hizo extensiva la invitación para asistir esta tarde. Bien, ¿alguna otra pregunta, señores diputados? No. Señor senador, no. Bueno, agradecemos la presencia y el aporte del profesor Guillermo Oliver. De verdad, profesor, para nosotros es muy importante su opinión, el aporte que hace a esta discusión que, como usted muy bien señala, no está zanjada, digamos, pero que es un aporte a este debate. Bien, el profesor Zapata está a escasos minutos de llegar, estaba con un compromiso previo, anunció a las 5 de la tarde, son las 5:02, así que si les parece suspendemos por 5 minutos para que llegue el profesor Zapata para después reanudar. Si le parece a la comisión, se suspende la sesión por 5 minutos.
corresponde. Y bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Perdón, antes de eso, diputado Crispi. Presidente, sí, entendiendo que no está, que está solo subrogando, no sé más o menos cuánto más vamos a estar discutiendo en la comisión mixta. Yo creo que ya habiendo recibido o dando el espacio para haber escuchado opiniones de académicos y ya habiéndose hecho distintas propuestas, lo natural sería que pudiésemos resolver esto lo antes posible. Creo que también es un tema importante para la opinión pública. Estamos en medio también de una cuestión constitucional que se cruza con esto. Yo creo que es importante ir desatando ciertos nudos y que pudiésemos resolver como comisión. No sé si va a estar citada nuevamente para mañana, pero para tener alguna claridad respecto a las sesiones consecutivas. Diputado, yo entendiendo su preocupación y compartiendo parte de su preocupación, ni siquiera soy subrogante, sino presidente accidental de esta situación en virtud de una enfermedad del presidente que se sentía bastante mal. Así que le pediría que me excuse de tomar una decisión como esta. Le voy a transmitir al senador Buenchumilla para efecto que pueda citar. Mañana nosotros tenemos mixta por el proyecto de cohecho. En consecuencia está un poco compleja la agenda para poder citar nuevamente a esta comisión. Pero comparto su preocupación, se la voy a transmitir inmediatamente al presidente titular de la comisión para que tome la decisión de si puede citar mañana o pasado mañana para discutir. Diputado Soto. Presidente, bueno, sin duda reiterar lo que plantea el diputado Crispi. El destino quiso que yo fuera presidente de la Comisión de Acusación Constitucional. Fui sorteado. El destino no es sabio, usted sabe. Es ciego el destino, pero me coloca en una encrucijada de recibir las opiniones de personas que están a favor de la acusación o en contra de la acusación constitucional. Y discrepan, por cierto, en los fundamentos, pero en algo están de acuerdo todos. Es que la Cámara de Diputados y el Senado y las autoridades políticas de este país tienen que resolver el problema de fondo, que es precisamente la regulación sobre libertades condicionales. Hemos sido permanentemente emplazados por profesores de Derecho Constitucional, por autoridades de primer nivel, por agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, por la Asociación de Magistrados, y todos piden algo que es evidente, que esta Comisión Mixta de Libertades Condicionales pueda terminar su trabajo y aprobar una regulación definitiva que resuelva el problema que hoy día tenemos entre manos. Le pido que le demos máxima celeridad porque sin duda hay iniciativas que afectan a otras instituciones, que reclaman con razón los cuestionamientos que están siendo objeto, en circunstancias que somos nosotros, el Ejecutivo, los que no hemos hecho nuestro trabajo de regular esta materia. Sí, presidente. No, yo entiendo bien los argumentos que se exponen, pero también tenemos un acuerdo adoptado en esta comisión, que es precisamente por la complejidad de la materia, escuchar a un grupo de profesores. Son 4 los que habíamos resuelto, hemos escuchado solamente la voz de uno. Entonces yo creo que es importante que agotemos ese trámite, por lo menos desde mi punto de vista, tener una información más completa y una visión, porque yo entiendo que se iba a tratar, y que la Secretaría quizás puede confirmar esto, se trataba de que la opinión de los profesores fuera una opinión, por así decirlo, variada. Entonces nos falta eso. Entonces tenemos que poder por lo menos cumplir ese trámite en la forma más rápida posible y después abocarse, como quien dice, al estudio de las distintas proposiciones, porque hay una proposición del gobierno y hay una proposición que va a ser distinta, Leo, a la que existe hoy día, ¿no es así? Ya, y esa, por supuesto, tendrá que darse el tiempo necesario para poder revisarla en forma rigurosa. Sí, yo solo quiero complementar que efectivamente tenemos un problema. Evidentemente está cruzado por una acusación constitucional, pero hay que recordar que este proyecto, uno de los cuales yo soy autor, lo presentamos el 18 de mayo del 2016. Y por tanto lleva 2 años y algo de tramitación entre la Cámara de Diputados y el Senado y la Comisión Mixta. Entonces, claro, yo entiendo que tenemos que sacarlo rápido, pero lo presentamos justamente cuando no había una situación de esta naturaleza para regular, y efectivamente creo que algunos tienen que hacerse cargo de la dilación que sufrió este proyecto en su minuto. Nosotros lo presentamos, insisto, fuera de toda contingencia, o yo diría más bien una contingencia distinta, que decía relación con las masivas concesiones de libertades condicionales de parte de las comisiones en su oportunidad. Y en consecuencia yo lamento que se haya demorado tanto, digamos, pero tiene que ver no con la tramitación de esta comisión mixta ni la comisión de Constitución. Así que, bien, yo la verdad es que esto tengo que entregárselo al presidente titular, el senador Buenchumilla, habiendo cumplido el objeto de la sesión, se levanta.